Tenemos en la mesa de hoy a los responsables del área comercial de 3 de las grandes empresas EPCistas uruguayas, y en estos últimos meses hemos empezado a escuchar un poco por dónde viene el tema de esta segunda transición. Lo habrán escuchado hablar muchísimo en el día de ayer, y cuando estábamos organizando el Congreso, se nos ocurrió decir, bueno, vamos a sentarnos de nuevo con los EPCistas a conversar un poco cómo la ven y si realmente están preparados para lo que se viene. Sabemos que hace 10 años se transitó una transición importante desde el punto de vista de la incorporación de eólica y de fotovoltaica, y bueno, los EPCistas se pusieron la camiseta y trabajaron muy fuertemente a nivel local, pasando un montón de desafíos logísticos, de personal, de capacitación y demás. Y en paralelo de eso pasaron las papeleras, pasaron las 3 obras de las papeleras, UPM1, Monte del Plata, y bueno, y ahora UPM2, que también ha sido otro hito importante de desarrollo de los EPCistas locales. Bueno, y ahora se viene esta segunda transición. Entonces, la idea de este panel es hacer una breve introducción, un poco del camino recorrido y cómo están hoy estas 3 empresas, estas 3 importantes empresas del sector construcción, industria. Y después charlar con ellos, o sea, vamos a hacer breves presentaciones y después charlar con ellos un poco de cómo es que ven estas perspectivas. Así que bueno, voy a darle paso en primer lugar a Santiago Tosar. Santiago es ingeniero industrial mecánico, tiene amplia experiencia en diseño y análisis de sistemas de generación y transmisión de energías. Desde el año 2019 se desarrolla como gerente comercial de Ingener. A su cargo está el gerenciamiento de la oficina de ofertas, licitaciones, la obtención y negociación de nuevos contratos y el desarrollo de nuevos mercados y áreas de negocio. Santiago, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Diego, por la presentación. Buenas tardes también a todo el público. Y agradecerles también a UDER la invitación en nombre de Ingener, pero también en nombre del sector. La idea, como comentaba Diego, no es hacer una breve presentación y luego conversar un poco sobre los desafíos que esta segunda transformación nos desafía, ¿no? Ingener, entiendo que ya es una empresa conocida por la mayor parte de la audiencia. La idea no es detenernos demasiado en esto. Somos una empresa que desarrolla 2 líneas de negocio principales, la parte de ingeniería en construcción y la parte de servicio de operación y mantenimiento. En ambas líneas tenemos 3 áreas de actividad principales, que son infraestructura eléctrica, particularmente en alta tensión, proyectos de energía y proyectos de industria. Contamos con unos 500 megas de proyectos en eólica, 100 megas de experiencia en proyectos solares fotovoltaicos y un decenal, varias decenas de subestaciones en alta y en extra alta tensión. Actualmente nos encontramos trabajando también en diferentes proyectos de 500 kilovoltios, tanto en Uruguay como Argentina y Paraguay. Desde el 2015, que Ingener, que es una empresa uruguaya, comenzó sus negocios también trascendiendo fronteras, y actualmente estamos trabajando en Uruguay, en Argentina, en Bolivia y en Paraguay. Pero bueno, más allá de Ingener, también creo que es interesante hablarles un poco de las fortalezas del sector de la industria de la construcción. Como dice allí la diapositiva, no partimos desde cero, ¿no? Que tal vez esa es la principal diferencia con la primera transformación energética. Hay experiencia comprobada y desarrollo de un sinnúmero de proyectos, tanto en energías renovables como proyectos con financiamiento y con diferentes tipos de clientes internacionales, que las empresas del sector en Uruguay han desarrollado, teniendo un know-how comprobado y experiencia desarrollada no solo en Uruguay, sino en la región. Las empresas uruguayas estamos trabajando en Argentina, en Bolivia, en Perú, en Colombia, en diferentes países, incluso también en Europa. Eso creo que es un tema muy importante a destacar. Además, nuestra participación en el extranjero es como contratistas principales. ¿Sí? Estamos desarrollando proyectos en el extranjero como contratistas principales. Y bueno, como dice ahí,
las empresas locales somos efectivamente empresas uruguayas. Yo creo que eso también es un valor a destacar. No somos empresas internacionales o multinacionales que tienen una sucursal aquí, sino que las empresas EPCistas uruguayas son efectivamente empresas uruguayas. Contamos esas empresas, a nuestro entender, también con una reputación similar a la reputación que tiene el país, a la reputación que tiene el Uruguay. Somos empresas serias, somos empresas solventes, con capacidades demostradas. Tenemos en la industria un sindicato muy fuerte y muy serio. No hay mejor fiscalización que la del sindicato. Eso es una ventaja del sector. Y también tenemos un marco regulatorio desde lo laboral, desde la seguridad y salud en el trabajo, desde el cuidado de las personas y el medio ambiente, que es muy claro y que se respeta a rajatabla. Hay una frase que yo le atribuyo al fundador de la empresa, que es Uruguay, más que empresarios fuertes, necesita empresas fuertes, y creo que en ese sentido Uruguay tiene empresas fuertes para poder dar solución a estos problemas que se plantean. ¿Estamos preparados? Sí, porque si no, no podíamos entrar en el panel. Eso es un poco la realidad. Pero voy a darme vuelta un segundito porque de aquí es muy difícil leer lo que dicen las PPT. Pero bueno, es verdad que esta segunda transformación va a presentarnos desafíos que la primera transformación no nos presentó, ¿sí? Tenemos fortalezas, tenemos cosas de las cuales hoy nos podemos parar que tal vez en el 2013, 2014 no teníamos, pero esta segunda transformación nos va a implicar tener que no competir con la Central Valle, tal vez como fue la primera transformación. Si la energía eólica o la energía solar era menor que las centrales térmicas, entonces estábamos bien. Ahora tenemos que competir contra el mundo. Para poder competir contra el mundo se van a requerir niveles de competitividad muy, muy importantes en el sector nuestro, de la ingeniería y la construcción, en el sector de la operación y mantenimiento, en el sector financiero, pero también se va a necesitar un mercado eléctrico dinámico y maduro, que tal vez sea uno de los temas en los cuales más antes que después nos tenemos que poner a trabajar como sociedad, ¿no? Y bueno, por último, creo que en eso el rol de las organizaciones sociales, del sector privado a través de las organizaciones sociales es fundamental. Por eso celebrar y felicitar a AUDER por el Congreso, porque el sector privado tiene la obligación de apoyar al sector público y no delegar solamente en el sector público la contribución en estos temas, ¿sí? Es claro que el sector público los liderará, pero el sector privado tiene que trabajar también en ese sentido. Y el sector privado, entiendo yo que somos en gran medida la gente que está aquí, así que bueno, tenemos que asumir ese compromiso como país para realmente poder explotar y aprovechar la oportunidad que esto en principio representa. Ahora vamos un poco a la parte de propaganda, que hay que hacerla también. Algunos casos de éxitos, muy, muy breve, de presentaciones de proyectos que la compañía ha realizado. Estos son los proyectos solares El Naranjal y el Litoral. Ambos se encuentran en el departamento de Salto, en Uruguay. Están en operación desde el 2017. Son dos proyectos de 75 megas donde Ingener desarrolló el EPC y bueno, desde su inauguración también realizamos la operación y mantenimiento garantizando tanto la performance como la disponibilidad de los parques. También experiencia específica en parques eólicos, realizando lo que es el balance de planta tanto civil como eléctrico en diferentes parques. Aquí una foto de un parque La Banderita de 40 megas que está en La Pampa, en la ciudad de General Hacha, en Argentina, y el parque Melo Wind en Uruguay de 50 megas. Y algo interesante también para comentar, saliendo un poquito de la parte de EPC, es el tema de mantenimiento en aerogeneradores, que es algo que Ingener ha comenzado a desarrollar hace un año aproximadamente, realizando tareas de diferente tipo de inspecciones y mantenimiento electromecánico de variado alcance en los propios aerogeneradores. Y bueno, por aquí dejamos agradecer a Diego. Muchas gracias, Santiago. Voy a dar paso ahora a Javier Durán. Javier es profesional con más de 17 años de experiencia en el desarrollo de infraestructura civil e industrial, energías renovables, financiación de proyectos. Su carrera se ha desarrollado entre Europa y América, habiendo residido en Francia, Inglaterra, Holanda, España, Venezuela, Uruguay. Pero además ha participado en proyectos en varios países, tanto a lo largo y ancho de América Latina. Actualmente es director de CIEMSA CCI Ingenieros,
es el responsable de nuevos negocios del grupo. Javier, te damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por el espacio, por su tiempo. Voy a tratar de no aburrirles, hacer una presentación muy breve y muy somera, como introducción nomás para los quienes no conocen tanto lo que es CCI Ingenieros y CIEMSA. Somos un grupo, como dijo Santiago, también 100% uruguayo, que se creó hace 42 años como un spin-off de un negocio agroindustrial. Y un poco por deformación, por el ímpetu que le pusieron sus fundadores, fue creciendo de lo agroindustrial, agua y saneamiento, transporte, lo industrial, hasta que llegamos al tema de energías. Son dos firmas que trabajan independientes, pero que son parte de un mismo grupo y que nos identificamos juntas. Voy pasando. Se queda automático. Y eso, bueno, es un poco 42 años innovando juntos. CCI Ingenieros básicamente es la consultora de servicios profesional de ingeniería más grande de Uruguay. Lo que vendemos es, en esa disciplina vendemos lo que nosotros decimos jugo de mate, digamos, nuestro esfuerzo. Y CIEMSA, en el otro sentido, es una compañía que está con los pies en la tierra en la ejecución de proyectos, tanto construcción como operación y mantenimiento. Eso es lo que hemos venido haciendo los últimos 42 años. Mi rol dentro del grupo a veces es un poco difícil de explicar, pero no hago ni uno ni otro. Soy el que va plantando semillitas al costado de proyectos o de nuevas verticales de negocio. Y bueno, y un poco este tema se enmarca en eso. Algunas cosas, números básicos para dejar un poco, para dar una idea de quiénes somos. Digamos, somos un equipo que tenemos más de 1.700 colaboradores entre las dos empresas, de los cuales 350 son entre ingenieros, arquitectos, economistas, tenemos biólogos y alguna otra disciplina que a veces hasta yo me sorprendo. Como dije, accionistas 100% uruguayos. Sin embargo, en estos 42 años hemos trabajado en más de 20 países. Y ahora justamente estamos en un impulso fuerte por llevar nuestras actividades ya con presencia permanente en algunos mercados, porque la mayoría de esas intervenciones fueron más bien de carácter oportunista, siguiendo proyectos en particular. Le damos mucho énfasis a la calidad, en particular tenemos certificaciones ISO 9000, ISO 14000, ISO 17000 y demás. Y para darse una idea de volumen de negocio, el grupo tiene una facturación de $130 millones aproximadamente. Yendo un poquito al tema que tenemos ahora, que es el tema de energía y renovables, primera ola, segunda ola. Mencionar solo 3 proyectos, digamos, para dar una idea de lo que hacemos. Uno que es icónico para nosotros es el Parque Eólico de Astidey. Es un proyecto que nosotros desarrollamos desde cero. Miro a Pablo y a Lucía y veo ese proyecto desde muy temprano, desde seleccionar un sitio, desarrollarlo, ir por un contrato, ganarlo, financiarlo, construirlo, operarlo, hasta que llegamos a desinvertir el proyecto hace 3 años, aunque continuamos operándolo. Otro proyecto en este orden, obviamente estamos participando junto con algunos socios estratégicos, que también los estoy viendo ahora, la gente de Río Gas y la gente de Yandy en lo que es el piloto de H2U. Me parece que nosotros creemos que siempre tenemos que estar en los grandes desafíos del país. Y un tercer proyecto para marcar es una iniciativa privada que viene caminando muy bien, que es de Waste to Fuel, que básicamente lo que se propone es transformar residuos sólidos urbanos en metanol para destinarlo, para descarbonizar el shipping marítimo, en particular en este caso de Maersk. Creo que es uno de esta segunda ola, si bien no es un proyecto que surja a partir de renovables, sino es un proyecto más de metanol bio, es creo que la punta de lanza de algunos de los proyectos que se vienen en esta transformación energética, porque va a tener que atacar algunos de los desafíos que va a tener producción futura de metanol, amonia, hidrógeno que tendremos por delante. Así que bueno, creo que hasta ahí va un poco para dar una idea de quiénes son nuestros clientes. Aproximadamente el 60% sector privado, 40% sector público. Es un poco nuestro split. Muchas gracias, Javier. Vamos a darle la palabra ahora al ingeniero civil Fabián Acher.
Fabián es gerente comercial de Teima, en la cual lleva 13 años en el área de desarrollo de negocios. Es un profesional con gran experiencia en el desarrollo de negocios y enfoque tanto técnico como comercial, alineados con los objetivos estratégicos de la empresa. Tiene experiencia en liderazgo, coordinación de equipos interdisciplinarios, con foco en orientación a resultados. Fabián, buenas tardes. Muchas gracias, Diego. Buenas tardes a todos y, en primer lugar, agradecer a UDER la oportunidad de estar aquí en este panel. No sé si me queda mucho tiempo, así que voy a tratar también de ser breve con respecto a la presentación. Quería contarles, probablemente, quizá Teima sea más conocida por el área de construcción, en la cual venimos trabajando hace muchos años. En ese sentido, hemos desarrollado muchos proyectos. Esa carátula que estamos viendo ahora mismo, de alguna manera, intenta ilustrar la diversidad de proyectos que hemos ejecutado, ya sea tanto en el área eléctrica como en el área hidráulica, civil e industrial. Pero quizás sea menos conocida en otras áreas de actividad en las cuales también hemos incursionado ya hace unos cuantos años y donde, de cara a esta segunda transición energética, vemos que pueden existir sinergias a aprovechar entre las distintas empresas. Es así que, por ejemplo, desde hace ya más de 25 años actuamos en el sector forestal, brindando servicios de cosecha y extracción de madera, pero también manejo de playas de acopio de madera y suministro de biomasa como fuente de energía. También ya casi 2 décadas llevamos operando en el sector del medio ambiente, básicamente en lo que refiere a la gestión de residuos, en primer lugar residuos sólidos urbanos, pero luego ya ampliando el espectro a otro tipo de residuos, industriales, comerciales, etc. E incluso, cuando hablo de gestión, no solamente estoy hablando de lo que es transporte y recolección y transporte de residuos y disposición en el sitio, sino que ya hoy somos operadores también de rellenos sanitarios. Y por último, pero no menos importante, está el área de operación y mantenimiento, que es un área que también ya lleva muchos años de desarrollo, brindando servicios de ese tipo en lo que son plantas de tratamiento de agua. Y más recientemente, justamente de la mano de lo que fue la primera ola, la primera transición, se diversificó el área dando servicios de OEM en parques eólicos y actualmente, a modo de ejemplo, operamos 6 parques fotovoltaicos en el litoral oeste del país que representan más del 30% de lo que es la generación solar en Uruguay. Y luego, por último, lo dejo a propósito, por último, construcción, que como les decía antes, hemos ejecutado muchos proyectos, entre los cuales traigo algunos que están actualmente en ejecución, otros que hemos ejecutado. A la izquierda de la pantalla, el puerto pesquero de Capurro para la Administración Nacional de Puertos. En la parte central, tenemos experiencia en ejecución de vías férreas. En particular, acá se ven las playas de maniobra ferroviaria de UPM, tanto en la planta de celulosa como en la terminal portuaria. A la derecha, el proyecto del Centro Penitenciario de Punta de Rieles. Esto es importante porque fue el primer proyecto de participación público-privada del Uruguay en el cual Teima fue el adjudicatario. Esto es el desarrollo de todo este proyecto, como decía Javier antes, para lo que es el proyecto, un parque eólico. En este caso se trató de un centro penitenciario, y en la modalidad de contrato de participación público-privada. Diseñamos, financiamos, construimos, operamos y luego transferimos ese activo, pero seguimos brindando los servicios de mantenimiento de todas las instalaciones, alimentación, etc. En el área industrial, la planta de bioetanol de Alur, los contratos que ejecutamos y otros que siguen en ejecución en la segunda planta de celulosa de UPM, la planta de celulosa de Montes del Plata. Son todos proyectos que se concentran en los últimos 10 años. Plantas cementeras, tanto para ANCAP como para Cementos Artigas. Parques eólicos, en este caso también desarrollamos 3 parques eólicos con 170 megawatts instalados,
2 contratos de PPA y 1 de leasing operativo. Y bueno, y después infraestructura energética, subestaciones de alta tensión, conversoras de frecuencias, las 2 conversoras de frecuencias que interconectan los sistemas eléctricos de Uruguay y Brasil, ejecutadas también por Teima, estaciones de 500. Y también en el área de agua y saneamiento, con algunos proyectos de referencia, plantas de tratamiento, saneamiento, líneas de bombeo. Así que, bueno, a modo de resumen, en estos últimos 10 años diría que Uruguay ha sido capaz de atraer y promover también importantes proyectos para el Uruguay, y desde Teima hemos acompañado esos procesos, ya sea en las grandes inversiones como en las plantas de celulosa, pero también en los PPP a los que hacía referencia antes, o también en lo que fue la primera transición energética. No mucho más, gracias. Muchas gracias, Fabián. Bueno, como les comentaba, la idea era tener un primer disparador para que tener un pantallazo de cuál era la realidad de cada una de estas 3 empresas, pero bueno, la idea es un poco conversar con ustedes y tener ese feedback. Creo que quedó claro un poco el camino recorrido en estos 10 años en particular y cuál es la situación actual. Me gustaría comenzar charlando un poco sobre lo que fue la primera transición energética, que bueno, fue rápida para lo que es el porte del mercado de Uruguay. Muy rápidamente cambió radicalmente la matriz y se incorporaron más de 1.500 megas de eólica y más de 200 megas de fotovoltaica en prácticamente 6-7 años. Fue una cosa muy rápida. Bueno, como mostraron, las 3 empresas participaron directamente vinculadas con esto. Un poco charlar algunas lecciones aprendidas de esa transición de cara a lo que se viene ahora, para reflexionar y para que también recoger el guante quienes están acá, para capaz no volver a cometer los mismos errores y hacerlo mejor. Si bien se hizo muy bien, creemos que se puede hacer mejor. Entonces, Javier, capaz que te doy la palabra. A ver, si tuviera que destacar algo de la primera transformación energética y por qué salió como salió, creo que el elemento central, el clave, fue que estuvo muy bien estructurado desde el punto de vista de los contratos de UTE. Se pusieron contratos justos, relativamente justos entre partes, que balanceaban bien los riesgos y que, más allá de algunos detalles al principio, fueron fácilmente financiables, digamos. Y eso demuestra la cantidad de parques que se llegaron a ejecutar. Del otro plato de la balanza, yendo al mismo aspecto, tal vez alguno de esos contratos, la adjudicación, debió haber alguna precalificación, porque hubieron muchos oferentes en algún momento que se quedaron con contratos de 50 megas que tuvieron muchos años vagando, tratando de buscar compradores o tratando de buscar gente que pudiera, digamos, realmente ejecutarlo. Creo que si hubiese habido una precalificación y realmente se hubiesen filtrado las empresas que tenían la potencia para llevar esto de cruzar realmente el río, hubiese sido mejor. Creo que salió muy bien porque, en definitiva, UTE no tenía una presión o no tenía una espada de Damocles para conseguir lo que consiguió. Podía haber conseguido algún mega más, algún mega menos, pero no le iba a cambiar radicalmente su situación. Pero si lo hubiese necesitado, pudo haber tenido un problema más serio en ese frente. No sé si Santi o... No sé, Santi, capaz que complementando un poco esto y siguiendo con el camino de las lecciones aprendidas, capaz que pensar cómo mitigar un poco también los riesgos desde el lado de la constructora, teniendo en cuenta también las experiencias vividas en los procesos de construcción de los parques de energías renovables. Bueno, bien. Evidentemente, haber transitado por esa primera transformación energética permitió a las empresas locales, primero que nada, aprender la técnica, que es un tema importante, pero también aprender a gestionar este tipo de proyectos, ¿sí? Que no es solamente la construcción, también es la procura, la ingeniería, la permisología, el financiamiento, entender que uno ya no tiene un cliente, tiene un sinfín de clientes, tiene el cliente propiamente dicho, tiene el comitente, tiene los bancos, tiene el Owner's Engineering, y empieza a haber un modelo de gestión un poco diferente, tal vez a los contratos más tradicionales a los que estamos acostumbrados.
Ese camino que ya se ha transitado le ha dado a la industria local mucha experiencia y experiencia que hemos podido volcar en el extranjero, trabajando también de la misma manera como la que trabajamos aquí, ¿sí? Como contratistas principales, incluso hay empresas locales desarrollando proyectos en el extranjero. Así que creo que por ahí venimos muy bien. Sin lugar a dudas, desde el punto de vista de la construcción, sinceramente, son técnicas y conocimientos que se tienen. Al principio, cuando había que hacer una base, un aerogenerador, la primera uno no sabía hacerla, al poco tiempo se llenaban una por semana o incluso menos. O sea, ahí hay realmente una lección aprendida, ya se conoce la técnica, pero bueno, creo que el desafío realmente ahora va a ser si esto termina desarrollándose como parece que puede llegar a desarrollarse, y creo que tenemos que todos empujar hacia ello, va a ser realmente los recursos, ¿sí? Y en eso tenemos que estar preparándonos y trabajando mucho. Fabián, capaz complementar sobre también la mecha que te dejó Santiago con el tema recursos. Sí, no, a ver, yo pensando un poco en lecciones aprendidas, creo que una lección aprendida que supimos capitalizar todos, tanto el sector público como el privado, y justamente es lo que hace que no partamos de cero ahora en esta segunda transición, y simplemente quería rescatarlo, es justamente la articulación entre los sectores y la complementariedad, cómo rápidamente fuimos capaces de entender que no había básicamente un conflicto de interés, sino que podíamos alinear los intereses en pos de conseguir el objetivo final. Y eso yo creo que va a ser fundamental de cara para esta segunda transición, donde se advierten otras complejidades y otros desafíos. O sea, si bien partimos, como decía Santiago antes, ya no desde cero, sino de una plataforma de conocimiento, llamémosle, esta segunda transición, el solo hecho de ser una segunda etapa implica mayores desafíos, donde van a haber más partes, donde la multiplicidad de proyectos va a ser mucho mayor, donde asociado a ello van a aparecer una multiplicidad de tecnólogos también, que habrá que saber integrar a los procesos. Entonces, vuelvo, la complementariedad y la sinergia entre el sector público y privado es algo que supimos capitalizar y creo que va a ser fundamental para esta segunda etapa. Bueno, un punto que me dejas ahí de cara a qué desafíos son los que se vienen y cómo ustedes identifican estos desafíos y estos riesgos que se vienen. Y si bien, bueno, Santiago lo mencionó en la presentación, y capaz que comienzo contigo, Santiago, hacer algún comentario sobre lo que tiene que ver con la relación con el sindicato de la construcción, que bueno, es un sindicato fuerte, pero también tiene un rol preponderante en el éxito de los proyectos que se vengan para adelante, que esa relación se mantenga bien. Sí, yo en lo personal realmente creo que es una ventaja que tiene el sector, ¿sí? Lejos de una desventaja, digo, hay que obviamente saber gestionarlo y como cualquier tema a gestionar implica desafíos, implica temas a resolver y temas a acordar, pero es una ventaja que tiene el sector, tener un sindicato fuerte, un sindicato serio, es un gran fiscalizador y nos ayuda a las empresas a trabajar mejor. Las empresas necesitamos trabajar bien y para trabajar bien necesitamos clientes exigentes y sindicatos fuertes. Sin clientes exigentes y sin sindicatos fuertes no vamos a poder trabajar bien. Así que yo ahí sinceramente creo que el sindicato nos obliga a trabajar bien, necesitamos que los clientes también nos exijan a trabajar bien. De acuerdo. Javier, ¿qué otros riesgos y qué otros desafíos visualizan ustedes para el éxito de lo que se viene? Que parece muy grande. Ojalá que sea muy grande. Creo que, a ver, la parte de renovables y la de producción de renovables es la parte que todos nos sentimos más tranquilos, más cómodos. Después, creo que la nueva y la que va a ser desafiante, y porque va a involucrar mucho más actores, y es una fase nueva, es la fase de la logística de los subproductos de esta segunda transformación, ¿no? Y ahí
Además, abro el frente que obviamente esto tiene como dos mercados y dos destinos, y eso tiene dos dinámicas que son distintas, ¿no? Para el sector, para la demanda doméstica, por decirlo de alguna forma, el sector público puede tener un rol preponderante, más parecido al que cumplió UTE en la primera transformación. Ahí nos pasa un poquito lo que dijo Santi al principio, ahí competimos un poco contra la Central Valle, dijo al principio, acá estamos compitiendo un poco contra la refinería de La Teja, por decirlo de otra forma, pero para el sector internacional, o para que se desarrolle realmente este sector como un sector exportador, hay que competir con el mundo, y eso requiere ganancias de productividad fuertes en muchos aspectos, porque las ventajas que podemos tener en algunos ámbitos se pueden diluir fácilmente en otros por costos logísticos, por sobrecostos de mano de obra, por falta de productividad o por lo que fuere. O sea que creo que el gran desafío es poder alinear todos estos otros aspectos de esta segunda transformación para que salgan bien, ¿no? Que no es sencillo. No, estamos de acuerdo. En cuanto a las renovables, que era un poco lo que mencionabas, que es capaz que como la parte ya más conocida y que se transitó la experiencia, bueno, vimos en la presentación de ayer, y está escrito en la hoja de ruta, un poco las hipótesis sobre las cuales se construyó esa hoja de ruta, y los números que se ven es aproximadamente unos $30 el megavatio hora para la solar y unos $25 el megavatio hora para la eólica. ¿Cómo ven esos precios? ¿Son precios alcanzables en el corto plazo? ¿Cómo los visualizan? Saquemos capaz un poco de la coyuntura actual, digamos, de la realidad internacional de fletes, guerra de Ucrania y demás, pero, o sea, en condiciones normales, ¿visualizan que son precios alcanzables en 2024, 2025? Respondo rapidito el que quiera. Y dejo, porque la primera reacción que me sale cuando escucho tu pregunta es lo que pensábamos nosotros la primera vez que vimos contratos a $63 y dijimos, bueno, esto es un suicidio, fuimos más a entusiasmo que a pleno convencimiento. Y después los números, los números, las ganancias, digamos, en costo de dólares por megavatio instalado y costos financieros acompañaron, y los proyectos se pudieron cerrar en números razonables. Obviamente el número de megavatio hora es una tríada entre factor de planta, el $2 por megavatio instalado y el costo del capital. Los dos primeros uno puede entender de que siempre tiene una tendencia a mejorar, pero el tercero es como predecir el precio del dólar, o tal vez no tan, digamos, uno tiene una cierta visibilidad, pero es difícil de predecir si eso va a estar ahí o no, digamos. Entonces, la verdad que los números hay que hacerlos en el momento y hay que sentarse, y bueno, me parece una expectativa razonable que se siga mejorando en factores de planta y en reducir costos de megavatio instalado. Después, esto es una industria muy intensiva en capital, y el costo del capital es un factor que es totalmente clave, y bueno, eso tendrá que estar ahí para que esos números puedan ocurrir, digamos. Fabián. No, a ver, básicamente estoy de acuerdo con lo que dice Javier. Evidentemente, habrá que esperar a que maduren los mercados y la tecnología, ¿no? Es decir, ¿Hay tiempo? ¿Cómo para esperar? Buena pregunta. Porque, a ver, repaso brevemente, capaz que alguno no estuvo presente en el día de ayer o no tiene claro. En la hoja de ruta presentada y que hoy en día está en consulta pública, el número que se habla es para 2030 entre 2 y 4 gigawatts de renovables, y para 2040 20 gigawatts, más obviamente que la capacidad asociada para esos megas en electrolizador, más la infraestructura asociada, que de repente puede hasta incluir un puerto de aguas profundas en Rocha. En cuanto a los precios, es difícil hoy fijar una posición. No estoy diciendo que sea imposible, ni mucho menos. En cuanto a los objetivos de la hoja de ruta, ya que los mencionás, al menos en lo que se plantea para el año 2030, no parece ser, si bien es algo desafiante lo que se está planteando, es algo desafiante y es importante que así lo sea, no parece ser algo que no se pueda alcanzar, al contrario. De hecho, si lo pensamos en términos temporales, es decir, estamos planteando que en 7 años logremos adicionar al menos 2 gigawatts de potencia al sistema, y eso es
ni más ni menos que lo que se logró en la primera transición energética. Entonces, razonablemente eso puede ser alcanzable. Luego, ya pensando en 2040, ahí ya por el solo hecho de la lejanía en el tiempo es también más difícil apresurar una opinión, más considerando que se estaba pensando en multiplicar por 5 o por 10, digamos, la potencia, pero vuelvo, tampoco estoy diciendo que sea imposible. Santiago, ¿algún aporte sobre esto? Sí, a ver, con respecto a los precios, hoy la tecnología ya nos permite pensar de que son alcanzables. Pero ahí nosotros obviamente vamos a partir de una desventaja contra los competidores, que son otros países con recursos mejores, que pueden alcanzar con inversiones menores los mismos factores de planta, y por lo tanto no podemos parar competitividad en ningún sentido. Tal vez sea posible alcanzar un precio de $35 por megavatio hora para un parque solar, sí, pero lo que es más difícil es poder alcanzar eso como un precio de energía para el electrolizador. Eso requiere no solamente el CAPEX y el OPEX del parque solar y la generación, requiere también un mercado eléctrico que pueda dar esa respuesta, la respuesta de potencia firme y algunas cosas en las que tenemos que avanzar rápidamente en Uruguay para realmente poder desarrollar un mercado que pueda dar esos valores. Los valores son un dato de entrada al problema, a diferencia de la primera transformación energética, que uno licitaba el valor, acá son un dato de entrada, tenemos que llegar a esto, pensemos cómo lo podemos lograr. Y eso requiere también pensar mucho en ese desarrollo del mercado eléctrico, que hoy ya están sentadas las bases para realmente hacerlo, pero creo que necesita un dinamismo y una madurez mayor que nos permita ese nivel de competitividad, no solamente del electrón que sale del parque solar o del parque eólico, pero sino con cierta seguridad y cierto respaldo para quien tiene que ser productor. Para estos números que se vierten en la hoja de ruta, en cuanto a plazos y en cuanto a volumen y a cantidad de obras que hay arriba de la mesa, bueno, en Uruguay habemos capaz que 5 o 10 empresas EPCistas en el porte mediano y grande, digamos. ¿Creen que va a ser necesario, obviamente la parte que tiene que ver con la tecnológica del electrolizador sin duda, pero va a ser necesario recurrir a ayuda internacional? ¿De qué tipo? ¿Especialistas? ¿Empresas que se sumen? ¿Cómo lo ven? Fabián, de repente te doy la palabra en ese sentido. A ver, a priori sin tener un universo, digamos, de proyectos al cual podríamos llegar a acceder, también es difícil apresurar una opinión. En principio diría que las capacidades generadas acá en Uruguay son suficientes para poder acometerlo. No evidentemente estoy hablando de la capacidad como empresas EPCistas. Evidentemente habrán que sumar acá a los tecnólogos, claramente. No solamente estoy hablando de los electrolizadores, sino también tecnólogos en lo que refiere a la capacidad de almacenamiento, por ejemplo, del hidrógeno, entre otros. Entonces, sí, se va a hacer necesario seguramente incorporar empresas del exterior, no necesariamente EPCistas, porque creo que, como decía antes, las capacidades han sido suficientemente desarrolladas. Muy bien. Quiero hablar con Javier y con Santiago un poco, producto creo que un poco del camino recorrido en los últimos años y demás, ha permitido a sus dos empresas empezar a exportar conocimiento, exportar, a ir hacia el exterior. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Con capaz que algunos golpes, pero algunas buenas. ¿Cómo ha sido ese camino recorrido y qué reflexión sacan de esa parte, la parte de después de hacer un desarrollo fuerte a nivel del propio país, que la empresa esté preparada para dar el salto y mirar por afuera de fronteras? Cualquiera de los dos. No, a ver, en el caso nuestro tenemos buena parte de nuestra plana que estuvo involucrada en proyectos tal vez en una vida anterior, antes de esta segunda transición de Enciemsa, que trabajaron en proyectos en el exterior de biocombustibles, energía solar, de algunos de miles de millones de dólares, ¿no? Entonces yo creo que la capacidad, complementando un poco lo que decía Fabián, yo creo que la capacidad desde el punto de vista
pesistas como capaces de gestionar estos proyectos y demás, eso está plenamente. En el caso nuestro hemos terminado exportando después luego servicios hacia afuera, no hemos exportado EPCs, pero sí hemos exportado servicios a bastantes lugares dentro de Latinoamérica. Y bueno, y eso obviamente es parte del acervo, del saber hacer, el know-how que queda en la empresa y que sirve de plataforma luego para llevarlo hacia el mundo. En particular ahora estamos con un proyecto grande dentro de CCI, fundando una base en Estados Unidos para exportar servicios, y buena parte de los servicios que exportamos están vinculados con este sector. Así que sí, sin duda que es algo que queda, yo ya no creo a nivel de las empresas, a nivel del sector, de las personas, y eso siempre es bueno, creo que es un valor agregado del país. Santiago, ¿cómo ha sido ese proceso en Igener? Muchos golpes, sin lugar a dudas, pero coincido con lo que decía Javier, que es un orgullo del sector eso. Digo, que de un país como Uruguay, donde somos 3 millones de personas y donde tenemos pocos proyectos de este tipo, digamos, hayamos podido capitalizarlo de esa manera y realmente haber podido dar el salto a desarrollar proyectos EPC o servicios o instalando una empresa en Estados Unidos, es realmente un orgullo del sector que muestra una madurez y un querer ir a más que realmente es sorprendente, y creo que hay que también celebrarlo y realmente decirlo. Ha sido, sí, obviamente muy desafiante, son muchos golpes, un aprendizaje muy, muy importante. Nosotros, el primer proyecto que agarramos en el exterior fueron 2 centrales hidroeléctricas en el medio de la selva en Bolivia. El segundo contrato que agarramos en el exterior fue algo parecido a lo que habíamos hecho aquí en Uruguay, una central térmica de generación de emergencia de 300 megas, lo mismo en Argentina, con el mismo cliente, pero básicamente nos llevó y teníamos que arrancar al otro día a hacer la instalación. No hubo tiempo ni para desembarcar, ni para entender las reglas locales, nada, había que entrar y ponerse a trabajar. Pero el camino ya se recorrió, el camino ya se hizo, y realmente creo que nos permite a las empresas locales hoy estar en un nivel, no solo de competitividad, también en un nivel en el mercado internacional muy diferente al que estábamos tal vez 10 años atrás. Sí, es sorprendente. Yo sinceramente creo que lo que ha logrado el sector de la construcción exportando un bien que no es transable de por sí como es la construcción es realmente muy, muy importante. No, hay complemento. En nuestro caso, bueno, la internacionalización se produjo antes, se produjo en los años 2007, 2008, 2009. Y, a ver, un poco en base a eso, pero no importa cuándo ocurrió, lo importante es que haya ocurrido. Y creo que eso uno exporta profesionales, pero luego los termina nacionalizando. Y la nacionalización de esos profesionales genera un derrame en el mercado que también retroalimenta ese know-how del que estamos hablando. Sí, sin duda. Yo creo que también los profesionales uruguayos tienen una muy buena valoración en el exterior, y las empresas uruguayas también, cuando llegan a otro lugar, realmente derraman su conocimiento y dan valor agregado en nuevos mercados. Y obviamente que pueden existir experiencias que capaz que tienen que ver con el conocimiento de un nuevo mercado y el desarrollo de un nuevo mercado, pero en general son bien recibidas. Antes de cerrar, me gustaría dejarles un par de minutos a cada uno para hacer una reflexión un poco de cómo estamos parados ahora y qué es lo que se viene para adelante, cómo lo ven desde este sector, pero también no solo como empresas constructoras, sino como actores que son parte de esta industria y son parte del sector energético también. Se han convertido en parte del sector energético muchas de las empresas constructoras por la vía de los hechos. ¿Cómo visualizan esto que se viene? Capaz que con una reflexión hasta de carácter personal. Si quieren, sigo el mismo orden que empezamos hoy. Santiago, dale vos primero y vamos a cerrar. Bien. Dos reflexiones o tres. La primera, vamos a robarles una frase a otro sector del Uruguay que está haciendo las cosas muy bien, que es el sector de las tecnologías, que creo que en una conferencia de la CUTI tenían el eslogan que era Test Uruguay, que es espectacular, ¿sí? Uruguay tuvo ensayos perfectos, realmente es un país chico, estable, con capacidad, con riesgos acotados.
creo que en el hidrógeno tenemos que copiar eso, tenemos que copiar ese eslogan de TESI Uruguay, porque encaja perfectamente. En el segundo lugar, hay una frase que a veces se usa mucho, que es: si todos hacemos un poquito vamos a lograr mucho. Eso no aplica a la problemática ambiental. Si todos hacemos un poquito vamos a lograr solamente un poquito. Si todos bajamos un 5%, vamos a haber bajado solamente un 5%. Ya se comentó anteriormente en otras presentaciones que si bien las renovables crecen, el consumo crece más rápido, y la realidad es que hoy hay más carbón instalado que 10 años atrás. Porcentualmente capaz que bajó algún puntito, pero en valores absolutos hay más, y el 80% de la matriz sigue siendo fósil a nivel mundial. Hay que hacer mucho. Y el hidrógeno en eso también presenta para Uruguay una excelente oportunidad de poder hacer un poquito más, ¿sí? Si bien nosotros vamos a ser un jugador muy chico y se está previendo que tal vez sea 1.600.000 millones de toneladas de producción, o sea, 0.5% del total, si vamos al sector energético, más o menos Uruguay consume lo mismo que el promedio mundial, por lo tanto creo que somos más o menos como el 0.05% de la matriz energética mundial Uruguay. Por lo tanto, el hidrógeno nos permite no solamente cambiar lo nuestro, sino ayudar a países a cambiar lo suyo y realmente poder hacer algo insignificante a nivel del mundo, pero muy honorable y muy importante para nosotros, poder contribuir un poquito más en ese cambio, que realmente es el problema, o uno de los grandes problemas, no lo único, que tiene la sociedad de hoy a resolver. Muchas gracias, Santiago. Javier. Bueno, suscribo 100% lo que dijo Santi, y sí, hay tres cositas que me quedan picando en la cabeza. La primera es: Uruguay fue muy exitoso en la primera transformación y creo que tiene todo para hacerlo en la segunda. Creo que es una oportunidad que lo que te sale es que no se nos puede escapar, por decirlo de alguna forma. Si esto va a pasar, nosotros tenemos que ser protagonistas en esto. No solo como transformación del sector, sino ya con más marca país, que se nos empiece realmente a identificar como un país que realmente es capaz de hacer esas transformaciones y que es capaz de hacerlas más rápido que el resto. Esa es como la positiva. Después los otros cosas que suenan en la cabeza es esto, y repito por segunda vez lo que dijo Santi: esto no vamos a competir contra la Central Valle, acá vamos a competir con el mundo, esto va a ser competitivo en serio. Y entonces tenemos que llegar a niveles de eficiencia que sean excelentes. Y tienen que ser excelentes en todo. No es excelente en factor de planta, ni en rule of law, ni en logística. No, tiene que ser excelente en todo. Si no es excelente en algo, ya no, simplemente no va a valer el esfuerzo. Entonces va a requerir que seamos excelentes en todos. Y para eso necesitamos, tal vez seguramente sea el MIEM, pero un actor público que tome la posta y que realmente haga que esto pase. Porque esto va a pasar por puertos, va a pasar por vías, no sé si van a ser gasoductos o si vamos a transportar por tierra. Hay un montón de elementos. Vamos a necesitar estabilizar la generación de renovables, o sea que vamos a necesitar un UTE fuerte y capaz de hacer esa macroregulación. Así que bueno, alguien tiene que tomar ese rol para asegurarse que toda la cadena sea realmente excelente. Muy bien. Fabián. Bueno, a ver, básicamente coincido con lo que dijo Santiago y Javier. Nada, tenemos una oportunidad enfrente, hay que aprovecharla, tenemos las condiciones para hacerlo, las capacidades desarrolladas. Yo recuerdo hace unos años atrás que tuve la oportunidad de también participar en el desarrollo de unos proyectos de participación público-privada en Chile. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque recuerdo haber venido sorprendido de la madurez de los distintos actores, en cuanto a conocimiento me refiero, con los que me tocó interactuar en Chile. Y hoy no tenemos nada que envidiarle a Chile, por ejemplo, ni mucho menos. Hemos avanzado en esa curva de aprendizaje y por eso digo que eso tiene que ser nuestro trampolín de cara a la siguiente transición, que es una excelente oportunidad que tenemos enfrente y que vamos a estar compitiendo. Ahí vuelvo con las mismas palabras que dijeron antes, no hay que perder de vista eso, vamos a estar compitiendo en nuestra geografía, nuestro país va a estar compitiendo con otros países de cara a poder capitalizar esos proyectos. No mucho más, muchas gracias. Me quedo con varios apuntes de lo que dijeron y a modo de resumen y de cierre, tener que apuntar a
a la excelencia, el hecho de los uruguayos juntarse entre todos para esto realmente va a requerir de, si fue un desafío grande la primera transición, este es un desafío mucho más grande desde el punto de vista logístico, infraestructura y demás. Y me quedo también con el apunte de Javier, de un liderazgo de parte del gobierno, que exista una cabeza que, bueno, probablemente venga al lado del MIEM, por lo que estamos viendo y por cómo se viene enfocando, pero que exista un liderazgo de parte del gobierno en esto para el éxito de estos proyectos. Este panel se llama ¿están los EPCistas uruguayos preparados para la próxima transición? Mi respuesta es que sí, después de escucharlos a ustedes, y espero que tengamos mucho trabajo por delante. Un aplauso para estas tres empresas.